Muy bien, estimados alumnos, ahora vamos a pasar a un segundo video. Acá vamos a tratar, como ya lo estamos viendo, la norma ISO 14001-2015. Esta norma, como ustedes pueden ver aquí, es la norma internacional ISO 14001 de la tercera edición 2015 y se trata sistemas de gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso. Esta norma, como establece requisitos, es norma certificable. Ustedes podrán encontrar, estimados alumnos, en muchas empresas de la construcción que están certificados en las tres normas, es decir, la norma ISO 9001-2015, en la norma ISO 14001-2015 y en la norma ISO 45001-2018. Entonces, esto se ha puesto con la finalidad de tener una idea de qué se trata. Vamos a hablar del sistema de gestión ambiental. Muy bien, esta norma tiene estos principios. Como ustedes lo pueden ver en este momento, tenemos 7 principios y siempre todo para la protección de lo que es el medio ambiente, tomando en cuenta que tenemos ahora muchos problemas referidos al cambio climático. Por esa razón que esta norma tiene mucho que ver con la actividad que nosotros estamos trabajando acá en la Universidad de Lima en lo que se refiere a la formación, en que cada uno de ustedes, participantes de la especialidad de ingeniería civil, tengan presente estos aspectos. El primer principio dice el liderazgo como pieza fundamental. Es preciso que todos los profesionales de la ingeniería civil tengan presente que son el líder del proyecto y por lo tanto también tienen que ser el líder de la implementación de las normas ISO 14001 en sus proyectos. El principio 2, la gestión ambiental como estrategia fundamental de posicionamiento de empresas, porque las empresas que protegen el ambiente van a ser reconocidas en el medio. Tercero, el contexto como aspecto a tener en cuenta. Cuarto, la gestión de riesgos entra en escena. La gestión de riesgos referidos a la parte ambiental. El principio 5, la comunicación como fuerza, como valor al alza. El principio 6, la estructura de alto nivel como base. Y finalmente el principio 7, la flexibilidad como característica general. Muy bien, ¿cuáles son las claves para identificar a las partes interesadas? Evidentemente estamos hablando de las partes interesadas con el proyecto. Las partes interesadas serán la propia organización y todos los agentes que están alrededor de ella, dependiendo si es una obra privada o pública. Por ejemplo, es importante tener en cuenta aquellos con los que la empresa tiene una responsabilidad legal. Esto puede ser los ministerios, los organismos reguladores, etcétera. Y así como ese criterio, entonces van a proceder a hacer las identificación de las partes interesadas, porque ese es un punto fundamental de la norma, ¿no? Conocer a aquellas personas que tienen influencia para impedir o impulsar la actividad de la empresa. Muchas veces estamos viendo que acá hay reclamaciones de orden social que pueden generar paralizaciones de la obra. Incluir a aquellas personas que dependen de la organización como clientes o proveedores. Tener en cuenta aquellas personas y empresas que se encuentran en la zona donde la empresa interactúa. Y así como esto, continuar para identificar a todos los involucrados. Muy bien, ¿cómo está conceptuado el modelo de sistema de gestión ambiental ISO 14001? Ustedes ven que acá hay una helicoide, ¿no? Una helicoide, una espiral, vamos a decir acá. Entonces, ¿dónde empieza? Lo primero que se tiene que plantear es la política ambiental. Luego de la política ambiental, la planeación y lo siguiente es la implementación y operación en el proyecto que ustedes estén trabajando. Y luego de esto haremos la evaluación, verificación y acción correctiva. Y todo esto permanentemente será el mejoramiento continuo, para lo cual se requiere la revisión por la dirección. ¿Qué es lo que va a hacer la revisión por la dirección? Es si ustedes comienzan a implementar la norma ISO 9001, perdón, en este caso la ISO 9001, que fue tratada la semana pasada, y ahora la norma ISO 14001, lo que se va a ver es todos los aspectos de impacto que el proyecto genera. Y en función a esos aspectos de relaciones con los interesados y otros aspectos más, se ve y con eso logramos una mejora del sistema de manera permanente. Muy bien, ¿cómo se interpretan las normas ISO 45001? La norma en este caso 14001-2015. Bueno, pues el uso de esta norma evidentemente que ha tenido incrementos importantes a nivel de la construcción. ¿Y por qué razón? Porque lo que está pasando es que toda la población cada vez es más sensible a todo aquello que afecte al ambiente. Entonces, por lo tanto, es fundamental de que cuando estemos trabajando en un proyecto de construcción donde tenemos un escenario sin proyecto,
y ya después tenemos un escenario con proyecto. ¿Qué significa esto? Acá no hay hospital, acá hay un hospital terminado. Ese es el proyecto. Entonces, en ese sentido, si ese es el proyecto, cuando estemos ejecutando de cero al proyecto al 100%, todos los aspectos e impactos en los cuales tiene relación nuestro proyecto no generen el impacto en la población. Ese es el tema central. Por esa razón que, digamos, acá claramente se ha dicho de que esta norma cada vez está teniendo más auge, sobre todo por los problemas que nosotros en este momento estamos teniendo con el cambio climático, como lo repito. Muy bien, evidentemente que la versión actual de la norma ISO 14001-2015 apunta mucha relevancia económica, social y ecológica. ¿Por qué? Porque las empresas que preferentemente, aun cuando esta es una norma, que en este momento, por supuesto, en el Perú tenemos todo un sistema legal en la parte medioambiental y tenemos órganos que están verificando esto de manera permanente. Por lo tanto, en este sentido, lo que importa es que el manejo de la parte ambiental tiene que ser con un enfoque sistémico y holístico, que eso es lo importante, ¿no? Bien, dice acá, la ISO 14001 y construcción es compatible. Por supuesto que tiene que ser compatible, amigos, porque cada vez tenemos que ver acá, por ejemplo, en este caso, en esta gráfica que vemos, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá dice otros materiales, materia prima, extracción, fabricación, y con esa fabricación, por ejemplo, el cemento, se hace la construcción, se hace el uso, la demolición, y todos estos elementos tratemos, pues, evidentemente de formar lo que se llama la economía circular de preferencia. ¿Ok? Evidentemente que la construcción es una actividad que utiliza muchísimos recursos materiales y todo esto. Entonces, por lo tanto, la recomendación, estimados alumnos, es de que el uso de todos esos recursos materiales que van a ser incorporados de manera permanente en el proyecto sean utilizados de la manera más efectiva posible, porque así como el concreto, los acabados, el fierro de construcción, cada uno de ellos tiene una mochila ecológica. Si ustedes van a emplear un material, imaginemos concreto, y si por motivos de un problema de calidad hay que, digamos, el concreto no pasó las pruebas, ¿y eso qué significa? Significa que hay que demoler, pero como el material tiene mochila ecológica, vamos a generar residuos y vuelta a utilizar más materiales. Además que eso afecta al tema del medio ambiente, también nos genera los costos de no calidad. Por esa razón, tenemos que tener muchísimo cuidado, por favor, con el uso de todos los materiales en lo que corresponde a las obras. Muy bien, acá es importante esta parte, ¿no? Porque dice así lo siguiente, ¿no? La norma ISO 14001 aplicada al sector de la construcción define la política ambiental de la empresa, fija los objetivos, pone en marcha diferentes acciones, asigna responsabilidades y las herramientas apropiadas para cuantificar los avances realizados. Entonces, en todo proyecto vamos a aplicar lo que se llama el plan de gestión medioambiental de la obra. Eso siempre es lo que tenemos que implementar en todas las obras. Vamos a ver un pequeño ejemplo, un poco cómo se desarrolla esto, y evidentemente para eso se requiere la asignación presupuestal. Por lo tanto, la partida de costo directo global debe incluir el dinero necesario en la asignación presupuestal para el plan de gestión ambiental. Eso se aplica en todas las obras. Muy bien, la pregunta entonces está, dice acá, ¿se reduce? ¿Qué cosa se logra? Se reducen los costos ya que se disminuye el uso de materias primas. Lo que les estaba diciendo, ¿no? Que tenemos que ser mucho más cuidadosos, digamos, de sumar eficacia y eficiencia, y eso se llama efectividad en el uso de los materiales. Que por lo tanto tenemos que bajar las emisiones y los residuos. Finalmente se incluye el transporte, se disminuye el transporte, el empaque y el almacenaje, en lo posible, en todos los aspectos. Acá lo vemos, ¿no? Los pasos: producción, construcción, uso, fin de vida. Entonces, uno de los pues, de las buenas prácticas del sistema de los sistemas de gestión medioambiental basado en la norma ISO 14001, ya que mejora mucho más el rendimiento de las empresas del sector construcción. ¿Por qué razón, estimados alumnos? Porque lo que está pasando es que desde el gerente van a aplicar lo que dijimos, ¿no? El principio de liderazgo. Y ese principio de liderazgo tiene que ser objetivo, con evidencia de respaldo. Entonces, por esa razón, se comienza a crear todo el equipo humano del proyecto, comienza a ser más efectivo con toda la parte de los residuos.
evidentemente, ¿no? Y el cuidado correspondiente para la, digamos así, disposición de estos residuos. Entonces, para esto vamos a ver un pequeño caso de estudio, un caso de estudio para que sea una guía. Entonces, en este caso, lo que hemos planteado es el criterio de implementación de la norma ISO 14001-2015 en un caso de estudio del sector construcción de obras civiles, establecimiento de sanidad militar de Cali y Valle del Cauca, resumen ejecutivo. Entonces, como su nombre lo dice acá, esta parte, ¿cómo se resume? Vamos a leer esta parte. La construcción de obras de ingeniería civil tiene actividades susceptibles de producir impactos ambientales. Eso no lo podemos negar. Estas pueden gestionarse y minimizarse en la medida que se implementen los planes y programas de ahorro y uso eficiente de agua, ahorro y uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, educación y sensibilización ambiental. Asimismo, la compatibilidad con los usos de suelo que deben analizarse en las fases de factibilidad de las obras. Inicialmente, en la etapa de diseño es necesario localizar georreferencia a los árboles, es decir, todo hay que ubicarlo para lograr que en lo posible sean incorporados en el urbanismo de las obras. Es decir, no podemos hacer estos aspectos de, vamos a llamar, arboricidio. Yo les comento una experiencia cuando se manejó el centro comercial Arcomar, estuvimos trabajando ahí y todos los árboles que estaban inicialmente en la zona del parque ahí presente, todos los árboles fueron retirados y evidentemente se hizo un levantamiento total y fueron colocados en el mismo lugar después de haber terminado el centro comercial. Pero evidentemente ustedes saben que el centro comercial está en el subsuelo, en esa zona. Entonces, por esa razón acá es importante lo que dice acá, ¿no? El georreferencia a los árboles para lograr que en lo posible sean incorporados en el urbanismo de las obras. Los árboles que definitivamente deben ser intervenidos es fundamental el trámite ante las autoridades ambientales para obtener permiso de aprovechamiento forestal y posteriormente cumplir con las actividades de compensación ambiental. ¿Qué significa esa compensación ambiental? Si ustedes, digamos, retiran a lo mejor 10 árboles, la legislación establece cuántos árboles más multiplicado por un factor deben ubicar en otras zonas del proyecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, se tratan, digamos, en este proyecto se tratan de aplicar tecnologías limpias en los diseños como empleo de energía solar fotovoltaica y diseñar áreas con empleo eficiente de luz solar y el viento, obras climatizadas. Es decir, aplicar desde el diseño conceptual, si estamos aplicando modelamiento BIM o BDC, aplicar las técnicas más efectivas desde el punto de vista del consumo energético. Entonces, por lo tanto, al utilizar las normas ISO 14001-2015, es ineludible que en la construcción de obras de ingeniería civil se garantice el desempeño ambiental, fijando la política ambiental, sus objetivos, metas, así como planificar las actividades, definiendo procedimientos, estableciendo criterios de operación en las etapas y actividades de obra que generen impactos negativos al medio ambiente. Entonces, acá queda una opción, estimados alumnos. Las empresas en las cuales nosotros vamos participando deben tener un sistema de gestión ambiental que sea compatible con la norma. Por esa razón que al final, en el otro video que vamos a ver, se va a ver una muestra de cómo se maneja un diagnóstico inicial. ¿Okay? Esos son los temas que primero vamos a ir trabajando. Entonces ya sabemos que debemos controlar el desempeño ambiental. ¿Cómo? Mediante auditorías internas. Esto se llama las auditorías de primera parte. ¿Okay? La auditoría de segunda parte cuando lo hace una empresa independiente y la auditoría de tercera parte lo que le hace otra entidad que lo que busca es la certificación de la empresa. ¿Ok? Entonces, con todo esto, evidentemente, como acá se señala, lo anterior permite la eficiencia y el mejoramiento continuo en las construcciones de ingeniería civil con estándares de calidad ambiental y los requisitos legales. En este caso, como el ejemplo de Colombia, se señala esto. Esta gráfica es muy interesante. Observen ustedes, como consecuencia de esta obra, de este artículo que estamos utilizando del señor Juan Carlos Rodríguez Gómez, se van a dar 3 líneas de acción. Acá dice acá claramente demolición de la edificación antigua y construcción de nuevas instalaciones. Entonces acá se va a dar una primera línea. Son desechos o subproductos. Acá se van a tener residuos especiales, etcétera. Después acá va a haber emisión de material particulado por todo el movimiento que se va a ver en la construcción y sobre todo en la demolición. Van a haber residuos vegetales, residuos maderables, pérdidas de biodiversidad, desplazamientos, etcétera.
vegetación, pastos vamos a afectar. También se van a generar lodos, emisiones de combustión, desechos y residuos de concreto. Y por el otro lado, desmantelamiento de instalaciones viejas. ¿Qué se va a hacer? Demoliciones, aprovechamiento forestal, descacapote, cimentación, construcción de edificios, resultados, amoblamiento y acabados. Y por otro lado, con materia prima que vamos a utilizar, aspiración del lugar, tala de árboles, clasificación de materiales, maquinaria y equipo combustibles, motosierras, volquetes, maquinaria, combustible, gasolina, piloteadora, etcétera, ¿no? Y materiales petros concretos y madera y todos los materiales. Entonces, con esto, estas rutas que vamos a nosotros a analizar, tres caminos, tenemos que ver la relación aspecto-impacto, aspecto tierra-aire, ¿no? Y los impactos, por ejemplo, la contaminación. Entonces, esos son los puntos que tenemos que ir observando, estimados alumnos, cuando tenemos una obra y aplicar lo que es la norma ISO 14001-2015. Bien, ¿cómo se puede hacer en este caso un plan de manejo ambiental? Eso es lo que vamos a ver, un plan de manejo ambiental. Es decir, ¿qué significa esto? Ustedes tienen un sistema de gestión ambiental que es de la empresa, pero para el proyecto hay que hacer un plan de manejo ambiental adecuado al proyecto. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá vamos a ver la tabla de este caso para que nos va a servir de guía como ejemplo. ¿Okay? Entonces acá dice la evaluación de aspectos e impactos ambientales. Recuerden, con la aplicación de la norma ISO 14001-2015 tenemos la relación aspecto-impacto. ¿Okay? Entonces acá tenemos el cuadro. En este cuadro vamos a aplicar esta valoración C, P, E, M, D, U. Y por supuesto a cada uno le vamos a poner un valor y la calificación. Entonces, de acuerdo a esta metodología, la calificación ambiental es la expresión de la interacción o acción conjugada de los criterios o factores que caracterizan los impactos ambientales. Y está definido por esta ecuación, donde CA es igual a C, por lo que tenemos acá entre paréntesis, por producto de P por A por M, M más B de U. Entonces, esta es la formulita que vamos a aplicar. Y por supuesto, acá está lo que significa. La C es carácter de efecto, define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción del proyecto. Puede ser positiva o negativa, dependiendo si se mejora o degrada el ambiente actual o futuro. Imagínense ustedes que estamos haciendo solo como un ejemplo. Si estamos haciendo, tenemos un parque, una área verde, y ahí vamos a hacer una construcción, evidentemente que ahí estamos, es negativo porque estamos nosotros eliminando áreas verdes. Pero en compensación, lo que tenemos que hacer es posiblemente colocar árboles o hacer otras cosas dependiendo de lo que diga la legislación. Bien, luego viene la presencia. Califica la probabilidad de que el impacto pueda darse. Eso se llama presencia. Efecto. Califica la velocidad de acuerdo al tiempo del proceso o aparición del impacto, desde que se inicia hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias. Magnitud. Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por la actividad o proceso constructivo operativo. Y de ahí viene la duración. Califica el periodo de existencia del impacto y sus consecuencias desde que se manifiesta se expresan en función del tiempo que permanece el impacto. Y finalmente la calificación ambiental. Este índice final califica numéricamente entre 0 y 10. Ya hemos visto la fórmula de la tabla interior. Entonces, por lo tanto, una vez que nosotros estamos viendo acá la tabla esta 8, tenemos la presencia. Y acá están las categorías de manera cualitativa y acá está la escala numérica. Y por supuesto la valoración o el significado de cada uno de los valores cuantitativos o cualitativos. Igualmente la evolución, la magnitud, la duración y la calificación ambiental. Entonces, con esto, ¿qué tenemos? Recuerden, estimados alumnos, en lo que corresponde a la norma ISO 14001 tenemos que tener en cuenta la relación aspecto e impacto. Si vemos el aire, estaríamos hablando de emisiones gaseosas. Si estamos hablando de tierra, estaríamos hablando de contaminación, por ejemplo, por aceite. Entonces, esos son los que tenemos que cuidar. Y por supuesto, hay que hacer la matriz aspecto-impacto. Esa matriz se tiene que hacer para cada proyecto. Entonces, ahora vamos a ver justamente eso, resultados finales. A continuación se presenta la matriz impacto ambiental, ¿no? En las actividades de preconstrucción y construcción de proyectos del filo forestal. Entonces, acá tenemos que aspecto, impacto.
Entonces, esta etapa, ¿qué cosa es? La preconstrucción. Entonces, en la preconstrucción, ¿qué actividades se van a hacer? Por ejemplo, demoliciones. Entonces, ¿qué aspecto? Vamos a decir en este caso, si estamos hablando del aire, emisiones de partículas. ¿Y cuál es el impacto? Contaminación atmosférica. ¿Ok? La generación de residuos sólidos y sobrantes, contaminación del suelo. Entonces, estos son los impactos y estos son las categorización o calificación de cada uno de los valores que hemos visto en la tabla anterior. Con lo cual, aplicando la formulita, salen estos valores. Entonces, con esos valores se pone la escala. Muy bajo, medio, 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 muy alto. Y eso, de esa manera trabajamos esta primera fase de preconstrucción de igual manera. Definimos la actividad que estamos ejecutando en el proyecto. Por ejemplo, eh, cerramiento provisional. Ocupación, acá dice claramente ocupación espacio público. ¿Cuál es el impacto? Alteración del espacio público. Y ponemos la calificación y sale, según esto, la categoría se califica. Ahora, pasamos a la construcción. De igual manera, vamos viendo las actividades y vamos viendo los aspectos, los impactos y vamos haciendo la categorización y la aplicación de la fórmula. Y con esto ponemos la escala. Entonces, si tenemos un valor alto, evidentemente tenemos, acá dice muy alto, por ejemplo, ¿cuál es este? Pérdida de capa orgánica. ¿Cuál es el impacto? Pérdida de la cobertura vegetal. Por supuesto, si estamos afectando la parte superior, evidentemente perdemos en ese sentido la cobertura vegetal y eso es un impacto. Y si es muy alto, tenemos que hacer compensaciones, ¿ok? O tomar acciones o decisiones. De ahí, ¿qué hacemos? Dice acá la tabla 9, identificación, impactos relevantes, etapas de preconstrucción. Entonces acá también está esto, ¿no? Generación de residuos sólidos y sobrantes de construcción. ¿Qué cosa es el impacto relevante? Producción de residuos de construcción, escombros provenientes de demoliciones de placas de concreto, material de relleno. Entonces eso tiene que tener un lugar específico para poder disponer de esos residuos. Entonces acá tenemos todos los, digamos, en la etapa de preconstrucción que hemos hecho, la pérdida de capa orgánica del suelo, el impacto, pérdida del material orgánico producto de las actividades de instalación del campamento. Hay material orgánico en los suelos donde se realizará el proyecto, por lo tanto ahí se tienen que tomar las acciones correspondientes. Y así vemos todo lo que es la etapa de preconstrucción para tener una idea. Y por supuesto, en el plan de manejo ambiental se tienen que hacer los programas como consecuencia de lo que estamos hablando. El programa 1 es gestión integral de residuos sólidos. El programa 2 es el control de emisiones atmosféricas, por ejemplo. El programa 3 es la prevención de la contaminación de vertimientos en cuerpos de agua, redes y servicios públicos. El programa 4, control, mampostería estructural. Y el programa 5, control y material cerámico. Entonces acá están las fichas de las acciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, acá dice el programa 2 tiene una serie de fichas que es el control de las emisiones atmosféricas. ¿Cuál es el objetivo? Controlar la generación de polvo, disminuir afectaciones a la salud, mitigar la alteración de la calidad del aire y controlar la generación del ruido. ¿En qué etapa se maneja esto? En la preconstrucción. ¿Qué tipo de medida tenemos que hacer? Prevención, mitigación y control. ¿Qué impactos debemos manejar? Los impactos que están detallados aquí. ¿Cuáles son estos? Los impactos a controlar con la implementación de las medidas de manejo son las siguientes. Alteración de la calidad del aire. A cada uno de los impactos vamos a hacer las medidas de manejo ambiental. ¿Cuáles son? Las emisiones atmosféricas. Los frentes de obra deben estar protegidos con polisombra para el control del material particulado. Entonces acá se establece las medidas concretas. Y por supuesto para las emisiones atmosféricas, para lo que es el ruido, y además se señala quiénes son los responsables. Entonces con esta hoja que hacemos nosotros, que es parte del plan de manejo ambiental, evidentemente que lo que vamos a manejar es cómo poder ejecutar las obras sin hacer los impactos que superen los valores establecidos por ley. Entonces, eso es, estimados alumnos, la primera parte que vamos a trabajar y de esa forma ahora sí vamos a luego pasar a